A los 55 años, Consuelo tenía exactamente 0 pesos en el banco. Y lo que hizo en los siguientes 90 días es tan sencillo que casi nadie lo cree cuando se lo cuentan. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber de dónde venía ella. Porque si crees que tu situación no tiene solución, esta historia es para ti. ¿Cuántas veces te has acostado pensando en el dinero? No en sueños, no en ilusiones, en deudas, en el recibo de la luz que no has pagado, en el dinero que le debes a tu cuñada y que ya no sabes cómo devolverle sin que haya pleito, en el mes que se acaba y la quincena que todavía no llega. Eso era la vida de Consuelo. Cada noche, sin excepción, se acostaba mirando el techo de su cuarto en Ecatepec, escuchando el ruido de la calle, contando mentalmente lo que entraba y lo que salía. Y siempre, lo que salía era más. Llevaba 30 años haciendo esa misma cuenta, 30 años perdiendo. No era floja, no era descuidada. Era una mujer que había trabajado toda su vida con las manos, el cuerpo y el corazón, y que aún así llegaba a los 55 sin nada que mostrarle al mundo, sin ahorro, sin casa propia, sin un peso guardado para una emergencia. Y lo más doloroso no era la pobreza, era la vergüenza. Consuelo Vargas nació en Hidalgo, en un pueblo donde las mujeres aprendían a cocinar antes de aprender a leer. Era la segunda de 6 hermanos, y desde niña supo lo que era ayudar sin que nadie te lo pidiera. Lo hacía porque así la habían criado, porque así era el mundo que conocía. Se vino a la Ciudad de México a los 17 años, con una maleta de lona y la dirección de una tía en Tepito, escrita en un papelito. Encontró trabajo de inmediato en una fonda del centro, pelando papas, lavando trastes, aprendiendo a cocinar para 30 personas con el presupuesto de 10. Con los años fue subiendo. Pasó de lavar trastes a ser cocinera, de cocinera a encargada. Pero el salario nunca subió al mismo ritmo que su responsabilidad. Y ella nunca reclamó, porque reclamar no era cosa que le hubieran enseñado. Se casó a los 22. Tuvo 2 hijos, Rodrigo y Marisol. El marido se fue cuando los niños tenían 7 y 5 años, y no dejó ni una disculpa, solo silencio y deudas. Desde ese día, Consuelo fue madre, padre, cocinera, contadora, enfermera y directora de una casa que se sostenía con lo que ella ganaba y nada más. Sus hijos crecieron. Estudiaron lo que pudieron. Hoy tienen sus propias familias, sus propios problemas. La llaman los domingos, a veces. Y Consuelo siguió trabajando, en la fonda, en casas particulares los fines de semana, en lo que saliera. Su sueño, el único que nunca le contó a nadie, porque le daba pena decirlo en voz alta, era tener aunque fuera 20,000 pesos guardados. Solo eso, 20,000 pesos que nadie le pidiera prestados. Un colchón, una red, algo que la hiciera sentir que, si se enfermaba, no iba a tener que pedirle dinero a sus hijos con la cabeza agachada. Pero ese sueño nunca llegó, porque cada vez que ahorraba algo, algo pasaba. Una muela, una gotera, un préstamo que le pedían y que ella no sabía decir que no. Y el dinero se iba igual que había llegado, sin decir adiós. Tenía un detalle muy particular. Guardaba todos los recibos de lo que pagaba en una bolsa de plástico arriba del ropero, no porque llevara cuentas, sino porque tirarlos le daba miedo, como si guardarlos fuera una forma de control que en realidad no tenía. Esa bolsa, con el tiempo, se fue llenando de papeles que nunca revisó, y cada vez que la miraba, sentía algo que no sabía nombrar, una mezcla de culpa y de cansancio. El golpe llegó en marzo. Consuelo llevaba 6 meses ahorrando de a poquito, 100 pesos aquí, 50 allá. Lo guardaba en un sobre dentro de su ropa interior, en el cajón de la cómoda. Nadie sabía de ese sobre. Era su secreto más pequeño y más querido. Cuando por fin lo abrió para contarlo, eran 4,300 pesos. 4,300 pesos que tardó 6 meses en juntar. Ese mismo día, Rodrigo llegó sin avisar. Traía cara de problema antes de abrir la boca. Le debía dinero a un compañero de trabajo, algo de una apuesta, algo de una deuda chiquita que se había hecho grande. Necesitaba 3,000 pesos. Los necesitaba ya. Consuelo los dio sin preguntar.
porque así era ella, porque era su hijo, porque no podía decirle que no a su propio hijo. Cuando Rodrigo se fue, ella se sentó en la orilla de la cama y miró el sobre vacío durante mucho tiempo. No lloró, el llanto ya no le salía fácil a esas alturas, solo sintió ese hueco en el pecho que ya conocía de memoria. Pero lo peor no fue eso. 3 semanas después, revisando sus cosas, encontró el estado de cuenta de una tarjeta que creía cancelada. Una tarjeta que había dejado de usar hace años, pero que nunca había tramitado la cancelación formal. Y ahí, en letras pequeñas que le costó trabajo leer sin sus lentes, vio el número. 17,000 pesos de deuda, con intereses acumulados de meses que ella ni siquiera sabía que existían. 17,000 pesos. Se tuvo que sentar. Las piernas no la sostenían. Llamó al banco. La pusieron en espera 20 minutos. Cuando por fin le contestaron, la voz al otro lado del teléfono le explicó con una calma que a ella le pareció cruel, que sí, que la deuda era real, que sí, que había cargos por no uso, que sí, que podían negociar, pero que necesitaba acudir a una sucursal con identificación y comprobante de domicilio. Colgó, y ahí empezó lo más oscuro. Durante 2 semanas, Consuelo no habló del tema con nadie. Lo cargó sola, como cargaba todo. Dejó de comer bien. Se le olvidaban las cosas en el trabajo. La dueña de la fonda le llamó la atención una tarde porque había echado sal 2 veces al arroz, y ella solo asintió y siguió sin decir nada. Una noche, ya muy tarde, sacó la maleta de debajo de la cama. No para irse a ningún lado. No tenía a dónde ir. La sacó porque necesitaba hacer algo con las manos, porque el silencio de ese cuarto se le estaba comiendo viva. La puso sobre la cama, la abrió y se quedó mirando el interior vacío como si adentro hubiera una respuesta. Pensó en sus hijos, en lo que dirían si supieran, en la cara que pondría Marisol. Pensó que a los 55 años no había manera de salir de esto, que era demasiado tarde, que mujeres como ella no cambiaban su suerte, que el dinero nunca iba a alcanzar y que lo mejor era simplemente acostumbrarse. Cerró la maleta, la volvió a meter debajo de la cama, y esa noche no durmió. El martes siguiente, Consuelo fue al banco a lo de la tarjeta. Tardó más de 1 hora en llegar porque se equivocó de metro, y cuando llegó a la sucursal había una fila que daba vuelta en la esquina. Se formó. No tenía de otra. La señora que estaba delante de ella era mayor. Tendría unos 70 años, pelo blanco recogido en un chongo apretado, una bolsa de mandado colgada del brazo y unos tenis blancos bien limpios que a Consuelo le llamaron la atención porque no combinaban con nada y aún así se veían perfectos. Esperaron juntas casi 40 minutos sin hablar. Fue la señora quien habló primero. No preguntó nada personal. Solo dijo, mirando la fila que no avanzaba: los bancos te enseñan a deber. Nadie te enseña a guardar. Consuelo no supo qué responder. Dijo algo como sí, verdad, por no quedarse callada. La señora la miró de lado, no con lástima, con reconocimiento. ¿Vienes a pagar o a preguntar cuánto debes? Consuelo sintió el calor subirle a la cara. A preguntar, dijo en voz baja. La señora asintió. Nada más. Avanzaron un poco en la fila. El silencio entre las dos no era incómodo. Era raro, pero no incómodo. Cuando ya casi les tocaba, la señora metió la mano a su bolsa del mandado y sacó un papelito doblado. Lo desdobló con cuidado y se lo mostró a Consuelo. Eran 3 columnas dibujadas a mano, con títulos escritos con pluma azul. Lo que entra, lo que sale fijo, lo que sobra. Yo hago esto con 3 sobres, dijo la señora. Desde hace 30 años. Nunca he vuelto a deber lo que no puedo pagar. Consuelo miró el papelito. Era simple. Era tan simple que casi le daba vergüenza no haberlo pensado ella sola. ¿Y funciona?, preguntó. La señora dobló el papel y lo volvió a guardar. Tú ya sabes que funciona. Lo que no sabes es si te lo mereces. Le tocó pasar al cajero. Se despidió con una inclinación de cabeza y siguió su camino.
Consuelo se quedó parada unos segundos después de que la señora se fue, sin moverse, con esa frase girando en la cabeza como agua en un remolino. Tú ya sabes que funciona. Lo que no sabes es si te lo mereces. Esa tarde, Consuelo compró 3 sobres en la papelería de la esquina. Costaron 3,50 pesos. Los llevó a su cuarto, los puso sobre la mesa y los miró un rato largo. Escribió con pluma en cada uno: necesario, fijo, mío. El sobre necesario era para la comida, el transporte, los servicios, lo que no podía faltar. El sobre fijo era para la deuda. Cada quincena, sin excepción, metía una cantidad que había calculado que podía pagar sin morirse de hambre. No era mucho, pero era constante. El sobre mío era el más difícil, porque Consuelo nunca había tenido un sobre que dijera mío. Toda su vida había sido de los demás, del trabajo, de los hijos, de las deudas ajenas que se volvían propias. La primera quincena metió al sobre mío 200 pesos. Le pareció ridículo, le pareció que 200 pesos no cambiaban nada. Estuvo a punto de usarlos para completar el gasto de la semana. No lo hizo. Y ahí aprendió lo primero: que guardar no es cuestión de cantidad, es cuestión de decisión. 3 semanas después, Rodrigo volvió a llamar. Necesitaba dinero otra vez. Esta vez era para la renta, decía, que si no pagaba lo sacaban. Consuelo sintió el jalón de siempre, ese amor que duele porque te pone entre tú y tu hijo y tienes que elegir. Respiró, dijo: ahorita no puedo, hijo. Rodrigo insistió. Ella repitió lo mismo. No dio explicaciones largas. No se disculpó 10 veces. Colgó y se quedó temblando. Le tomó casi 1 hora dejar de sentir culpa. Pero el sobre mío siguió intacto. Ahí aprendió lo segundo: que los límites no son crueldad, son supervivencia. El mes siguiente, la dueña de la fonda la llamó para decirle que iba a tener que reducirle las horas porque el negocio no estaba bien. Consuelo sintió el suelo moverse bajo sus pies. Menos horas era menos dinero era menos para los sobres. Esa noche revisó sus gastos por primera vez en su vida con lápiz y papel. Descubrió que gastaba 120 pesos al mes en una membresía de una aplicación que nunca usaba, que gastaba 200 pesos en llamadas a un número que ya podía contactar por WhatsApp gratis, que gastaba casi 300 pesos al mes en cosas que compraba en el tianguis por impulso sin necesitarlas. Más de 600 pesos que se iban sin que ella los viera irse. Los recuperó y los repartió en los sobres. Ahí aprendió lo tercero: que el dinero que no ves también cuenta, y que ver es el primer paso para decidir. En el segundo mes, algo extraño empezó a pasar. Consuelo comenzó a dormir mejor, no porque tuviera más dinero, porque todavía no tenía mucho, sino porque sabía exactamente cuánto tenía y para qué era. La incertidumbre es más cansada que la escasez. Saberlo, aunque duela, descansa. Y ahí aprendió lo cuarto: que la paz no viene de tener mucho, viene de saber lo que tienes. A los 60 días, fue al banco a hacer su segundo pago a la deuda de la tarjeta. La mujer que la atendió le dijo que con ese ritmo de pagos, en poco más de 1 año la deuda estaría saldada. 1 año le había parecido una eternidad. Ese día le pareció manejable. Ahí aprendió lo quinto: que el tiempo solo se vuelve aliado cuando dejas de correrle. Al día 90, Consuelo abrió el sobre que decía mío. Contó los billetes 2 veces para estar segura. 2.800 pesos. 2.800 pesos que nadie le había pedido, que nadie sabía que existían, que eran, por primera vez en décadas, completamente suyos. No eran los 20.000 de su sueño, pero eran reales, y eran el principio de algo que antes no existía. Se sentó a la mesa de su cuarto y lloró. No de tristeza, de alivio. De esa especie de asombro que sientes cuando algo que creías imposible empieza a volverse real. Fue al trabajo al día siguiente con algo diferente en la cara. La dueña de la fonda se lo dijo sin rodeos. «Oye, Consuelo, ¿qué te pasó?
Te ves distinta. Ella solo sonrió, no explicó. Su compañera de trabajo, Esperanza, que llevaba años viéndola llegar con cara de preocupación, le preguntó un mediodía si había pasado algo bueno. Consuelo dudó. No era de las que hablaban de dinero, pero algo en la pregunta sincera de Esperanza la hizo abrirse. Le contó lo de los 3 sobres, lo de la señora del banco, lo del papelito con las 3 columnas. Esperanza la escuchó sin interrumpir. Cuando Consuelo terminó, Esperanza preguntó con una voz que sonaba a algo que lleva tiempo cargado adentro: ¿y si yo empiezo con 100 pesos? Empieza con lo que tengas, dijo Consuelo. Lo que importa es empezar. En el tercer mes, Consuelo hizo algo que no había hecho en años. Fue a la papelería y compró un cuaderno. Un cuaderno pequeño, con la pasta azul, que costó 12 pesos. Empezó a anotar todo: entradas, salidas, lo que debía, lo que había pagado. Su letra apretada llenando páginas que antes estaban vacías. No era contabilidad de empresa. Era el registro de una vida que por fin se estaba tomando en serio a sí misma. 4 meses después del banco, llamó a Marisol, no para pedirle nada, solo para hablar. Marisol notó algo diferente en la voz de su mamá y lo dijo: «Ama, ¿estás bien? ¿Te escuchas? Tranquila». «Estoy bien, mija. Estoy aprendiendo». Marisol no preguntó más. Pero en esa llamada hubo algo que hacía mucho no había entre ellas: ligereza, una conversación sin peso. La deuda de la tarjeta seguía ahí, pero menguando. Los sobres seguían funcionando. El sobre mío crecía, lento pero seguro, como agua que sube sin prisa. Y Consuelo, por primera vez desde que tenía memoria, dejó de contar mentalmente el dinero antes de dormirse. Un miércoles de octubre, Consuelo iba en el metro de regreso al trabajo después de un mandado, cuando vio a una mujer sentada sola en una banca del andén. La fila del metro no había llegado todavía. La mujer tendría unos 40 y tantos años. Traía una bolsa grande en el regazo y los ojos fijos en el piso. Esa manera de mirar que Consuelo conocía de adentro, la de alguien que está haciendo cuentas que no cuadran. Se sentó a su lado. No porque la conociera, sino porque algo en ella la jaló. ¿Estás bien?, le preguntó. La mujer levantó la vista. Tardó un segundo en contestar, como si la pregunta le hubiera agarrado desprevenida. «Sí», dijo, y luego, casi de inmediato, «no». Consuelo asintió. No preguntó qué pasó, no dio consejos todavía. Solo estuvo ahí quieta, dejando que el silencio hiciera lo que el silencio sabe hacer. La mujer se llamaba Patricia. Trabajaba en una estética en Iztapalapa. Ganaba poco, debía más, y ese día había descubierto que su pareja había sacado dinero de una cuenta compartida sin avisarle. Dinero que era para el gas y la renta. Se quedó sin nada de un día para otro. Consuelo la escuchó completo, hasta el final. Después, sin dramatismos, le contó lo de los 3 sobres, lo de la señora del banco, lo del cuaderno azul, lo de los 90 días. Patricia la miró con una mezcla de escepticismo y algo que quería ser esperanza. ¿Y eso de verdad sirve? Consuelo pensó en la señora del chongo blanco y los tenis limpios. Pensó en lo que le había dicho. «Tú ya sabes que sirve», le dijo. «Lo que no sabes todavía es si crees que te lo mereces». Patricia se quedó quieta. El metro llegó. Subieron juntas. Se separaron en la siguiente estación. Pero antes de bajarse, Patricia se volteó y dijo: «Gracias». Consuelo no supo si Patricia iba a hacer los sobres. No supo si iba a cambiar algo. Eso no dependía de ella. Lo que sí supo es que alguien le había dicho esas mismas palabras a ella en una fila de banco y que su vida había dado vuelta. A los 55 años, con 0 pesos en el banco. Y que si le había pasado a ella, le podía pasar a cualquiera. ¿Y tú? ¿Cuántas noches te has acostado haciendo cuentas que no cuadran? ¿Cuántas veces has sentido que el dinero se va antes de que llegues a entender a dónde fue?
Si esa pregunta te tocó algo adentro, si hay algo en la historia de Consuelo que se parece aunque sea un poquito a lo tuyo, quiero que sepas que no estás sola y que no es demasiado tarde. Comenta aquí abajo, día 1, y cuéntame qué vas a hacer hoy solo por ti. Puede ser algo pequeño, puede ser abrir un sobre, puede ser anotar en un papel lo que entra y lo que sale. Puede ser simplemente decirte en voz alta que te lo mereces. Yo quiero leer cada comentario, cada uno. Si esta historia te llegó al corazón, quédate aquí con nosotras. Cada semana hay una historia nueva esperando por ti. Historias de mujeres reales que cayeron y se levantaron y que aprendieron algo en el camino que vale la pena escuchar. Dale clic en suscribirse y activa la campanita. No para hacernos el favor a nosotras, para no perderte lo que viene. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártele este video. A veces una historia en el momento justo cambia todo. Tú te lo mereces. Siempre lo has merecido.